Iniciamos la conferencia 183 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía, donde va a haber muchas diapositivas, por tanto iré bastante rápido comentando cada una de ellas. Pero ya sabéis que, como siempre solemos hacerlo, entramos en un apartado de salud, porque también es sumamente importante. Si queremos conocer profecías y nuestra salud no está bien, ¿de qué nos va a servir si al final quizás no llegamos a nada, ¿no? Intentemos cuidarnos tanto como podamos. Y si queremos entender mucho mejor esas profecías, a ser posible tengamos una calidad mental clara, que siempre suele ir acompañada, como no, de un físico que vaya acorde a ello. Verduritas para el embarazo. En un estudio realizado por la Universidad de Gotemburgo sobre 60.000 mujeres en periodo de gestación, la diferencia de partos prematuros es del 6 por 1000 entre las que comieron vegetales, nueces, frutas y agua respecto de las que consumieron hamburguesas. Ya veis cómo incluso la nutrición puede provocar que haya más facilidad para este tipo de situación. Y ahora vamos a ver una serie de fotografías con un poco de mensaje en cada una de ellas referente a distintos tipos de nutrientes que suelen ser utilizados en distintas comidas o en distintos elementos que nosotros ingerimos, o mucha gente ingiere, para determinar que verdaderamente también la comida puede llegar a enfermar. Y aquí se nos da una serie de consejos de cómo evitar, a ser posible, estas situaciones, pero sobre todo lo que aquí nos pone en claro, más que dar una solución, es una advertencia, de hecho, para que algunas de estas cosas las tengamos presentes. A veces pueden ser alimentos teóricamente muy sanos, pero que si no hemos hecho un proceso de limpieza en él, de saneamiento, pues puede llegar a afectarnos y de modos bastante graves. Aquí, en primer lugar, se nos habla sobre la leche cruda. Ya sabéis que aún hay personas que toman leche, y en este mundo hay mucha, aunque no es lo más recomendable, y hablo de leche de vaca. Si esta leche no ha sido pasteurizada ni calentada, sino que es tal como sale de la vaca, pues las bacterias no terminan de estar allí. Mejor dicho, siguen estando allí. Entonces, esto es un problema porque puede pasarnos salmonela u otros tipos de cosas que afecten realmente nuestra salud. Pero incluso, ya ves, una cosa tan sana como puede ser un melón. Se han registrado brotes relacionados con el cantalupo. Las enfermedades han sido causadas por salmonela y listeria. Por tanto, incluso este tipo de alimentos también habría que lavarlos antes de empezar a cortarlos, porque ya sabéis que cuando se corta, evidentemente el cuchillo pasa por la superficie, por la corteza, y va entrando, y después, claro, ese cuchillo ha tocado la parte de arriba que podría tener esto, y en consecuencia, ¿qué puede acontecer? Que después lo que tú muerdes de dentro, pues tenga estas bacterias. Y así nos habla como también de la mantequilla de cacahuete. Las bayas congeladas también pueden tener sus problemas. Los brotes también, las bacterias van mucho hacia ellos. Los tomates, al igual que la lechuga, también pueden estar contaminados con bacterias, con lo que se recomienda lavarlos bien antes del consumo. O sea, es sencillo, un buen lavado y esta situación ya no tiene por qué acontecernos. También se habla incluso hasta de helados que han sido hechos con huevos crudos. El queso desde luego ya en sí ya es malo, pues imaginaos. Las patatas crudas, también, si están, mira lo que nos dice aquí, las patatas crudas empleadas en las ensaladas pueden sufrir contaminación cruzada si están cerca de otros productos. Los brotes de enfermedades relacionados con la patata han sido provocados por gérmenes como la listeria, la shigella, la E. coli y la salmonela. Luego, ostras, bien, esto ya no se tendría que comer absolutamente nunca, pero incluso aquí también aparecen, por eso os lo muestro. El atún, que puede ser contaminado con
crombrotoxina, que causa enrojecimiento, dolor de cabeza y cólicos, y esta toxina no se destruye con la cocción. Luego veremos otra noticia referente al atún. La carne, bueno, esto ya evidentemente, aquí da más datos incluso. Los huevos y las verduras, incluso de hojas verdes, pueden verse contaminadas por estiércol, enjuagues de agua sucia o manos sin lavar, por todo el proceso de recogida hasta que llega a nosotros. Con todo esto debemos ir muy al tanto, aunque a veces, ya veis, pueden ser alimentos muy sanos y muy buenos. Y aquí, para las personas que ya ven venir el verano y si ya tienen ganas de irse a la piscina y a la playa, al menos en nuestro hemisferio norte, 3 bebidas quemagrasa. Claro que lo ideal es cuidarse siempre para ya no tener esa grasa, pero bien, si está allí, aquí se dan unos batidos que pueden ser muy refrescantes, muy buenos para además eliminar grasa, hechos con frutas del bosque, con agua de coco y distintos elementos que se añaden. En fin, pues aquí las tenéis. Y eso sí, hacerte ejercicio, no solo se trata de beber y ya está, ¿eh? Las consultas de intoxicación por cigarrillo electrónico se han cuadruplicado en 2014. Bueno, ya hemos visto esta nueva moda del cigarrillo electrónico, que muchos decían, bueno, con esto ya no voy a fumar, y ahora resulta que también hay problemas con él. En fin, ya se está hablando de legislaciones al respecto, etcétera, etcétera. Y aquí está la otra noticia sobre el atún. Detectan radiactividad de Fukushima en atún pescado en la costa estadounidense. La muestra de atún blanco analizada contiene pequeños niveles de radiactividad. Según su estudio, esa cantidad no tendría impacto sobre las personas. Los científicos pretenden alertar del impacto de la catástrofe en el Pacífico, la cual cosa indica que de un modo u otro esa radiactividad llega también hacia Estados Unidos. Y en este caso, en forma, ya sabéis de qué. Aún de momento parece ser que no es para grandes alertas, pero cuidado, porque Fukushima no se ha arreglado, ¿eh? Y a saber qué tipos de escapes más debe haber. Y entramos en el apartado La creación de Dios, que como siempre trae cosas sorprendentes, muy sorprendentes y preciosas a la vez. Vamos a ver un vídeo de unos pájaros puestos en alambres o en cables eléctricos, y es curioso, esto ya tiene un tiempo. Yo le doy las gracias especialmente a Alexander, que desde Argentina me hizo llegar este vídeo. Y bueno, a veces también me pasa otras informaciones, le doy las gracias a él y desde aquí le mando unos saludos muy fuertes, un fuerte abrazo. Y también a las personas que están siguiendo las conferencias gracias a él. A todos un fuerte abrazo desde aquí. Pues este vídeo tiene algo curioso. Hay unos pájaros que se colocan, di por casualidad, en una cierta disposición entre varios cables. Y esa disposición, alguien dice, uy, sí, parece como si fuesen notas musicales, vamos a ver cómo suenan. Pues vamos a ver este vídeo, porque es muy curioso. Verdaderamente curioso. En fin, cosas de la naturaleza y de la música. Parece una composición divina. Pues mirad qué cosas tienen los animales tan impresionantes, cuando los mejores arquitectos son los pájaros y las hormigas. Mirad esta fotografía. El pergolero pardo, un pájaro de Nueva Guinea, coloca ante el nido una alfombra decorativa de frutas, flores y otros elementos. El pájaro pergolero, que carece de canto melodioso o plumaje atractivo, atrae a su pareja edificando y decorando con mimo una impresionante glorieta. O sea que ya sabéis, si buscáis novia, ya sabéis lo que os toca hacer. En fin, las hormigas rojas construyen con materia vegetal y tierra torres de 2 metros de altura y 5 de diámetro que son totalmente impermeables. El libro Arquitectura Animal compendía 120 magníficos, funcionales y bellos nidos y refugios construidos por especies salvajes.
Al pájaro pergolero pardo, endémico de una zona occidental de Nueva Guinea, en Indonesia, no le tocaron en la lotería genética un canto melodioso o un plumaje exuberante. Pardo, sin trino y bastante feucho, el macho del ave ha desarrollado otras dotes para llamar la atención de la hembra y buscar pareja, construir una vivienda de ensueño. Es una estructura enramada de gran complejidad, parece una cabaña o una choza de varas vegetales, de 1 metro de altura y casi 2 de diámetro, con una entrada apoyada en 2 palos en forma de columna, un frontal de césped que el ave limpia de escombros y decora en forma de glorieta, disponiendo una alfombra de flores, frutas y élitros de escarabajos. El pájaro recorre cientos de kilómetros en busca de los mejores elementos constructivos o de objetos inusuales y llamativos que a veces roba de otras chozas y no cesa de reparar y mejorar la vivienda para que esté siempre presentable. Es curioso, ¿eh? Qué trabajo se toma y de tan lejos a veces, ¿eh? Es uno de los 120 casos que documenta el libro Arquitectura Animal, un compendio fotográfico de los más bellos y funcionales nidos y refugios construidos por otras tantas especies salvajes. La obra, de 160 páginas, recién editada, es una fascinante colección de fotografías del alemán Ingo Arndt, un veterano y premiado autor de imágenes de naturaleza y vida salvaje. El libro demuestra que los animales pueden hacerlo tan bien como los grandes arquitectos, en ocasiones bastante mejor. Cada día en todo el mundo, mamíferos, aves e insectos se dedican al diseño de sus hogares, sea para la atracción de compañeros, para guarecerse de los elementos y los enemigos, o como trampas para atrapar presas. En el proceso crean magníficos nidos, refugios y hábitats que el libro recoge en toda su belleza y complejidad, dicen los editores, que anuncian el libro como un homenaje visualmente fascinante a la intersección de la naturaleza, la ciencia, la función y el diseño. Y yo diría al Señor, que es el que ha originado todo esto en los animales. Mediante las vibrantes y convincentes fotografías del natural o en un estudio de Arndt y los textos explicativos sobre cada especie y sus modelos constructivos, es posible explorar las estructuras sofisticadas y elegantes que los animales crean tanto para vivienda o para captura de presas. Uno de los pájaros más habilidosos que figuran en el libro es el tejedor baya, un ave común en el sudeste de Asia y en la India. Construyen los nidos recogiendo tallos de hierba muy delgados que mastican para ablandarlos y entretejen para formar una estructura cónica que adquiere gran resistencia cuando el sol tropical seca las hojas humedecidas con saliva. Los insectos merecen gran atención en la obra. Las hormigas rojas de la especie Formica rufa, que viven en la mayor parte del continente europeo, miden apenas 1 centímetro de largo, pero son capaces de construir verdaderos rascacielos con materia vegetal y tierra. Los nidos pueden superar los 2 metros de altura y un diámetro de 5. En la complejísima torre, horadada con una red de túneles y cámaras, pueden vivir entre 100 y 400.000 ejemplares, totalmente protegidos del agua, ya que la mezcla con que se construye en el refugio es impermeable. Las hormigas tejedoras australianas, también llamadas hormigas verdes, construyen los nidos a partir de hojas que cuelgan de los árboles. Para el proceso, los adultos trabajan en común arrancando hojas con las potentes pinzas de la especie y luego las cosen con los hilos de seda que producen las larvas. La construcción que la colonia realiza en colaboración y perfecta sincronía no se alarga más allá de 24 horas. Es realmente impresionante. ¿Sabéis? Cuando la Biblia nos habla de cómo Salomón se dedicaba también a observar la naturaleza, a aprender de ella, pues evidentemente es porque esto lo conectaba mucho más, además, con el Señor. ¿Cómo no? Para aprender cómo nos da lecciones a través de la naturaleza, de lo que Él ha creado, de estos animales tan variopintos, pero de los cuales podemos aprender tantas maravillosas cosas, en todos los sentidos, como enseñanza e incluso como podría ser como construcción. Este libro también destaca las catedrales de unos 3 metros de altura, construidas por las termitas en zonas secas del norte de Australia,
siempre dispuestas en una rigurosa orientación norte-sur para garantizar la mejor ventilación y el aprovechamiento de la inclinación de la luz solar, y las torres de hasta 6 metros de la subespecie Spinifex, una de las construcciones animales más espectaculares del mundo. Una sola puede acomodar a entre 2 y 3 millones de habitantes, y la forma de chimenea garantiza una temperatura interna constante de 30 grados. El libro destaca el ingenio animal como inspiración para los humanos y refiere el caso de los nidos de avispas elaborados con papel producido por ellas mismas mediante la masticación de madera. Mediante la meticulosa observación del proceso, los chinos produjeron por primera vez papel de escritura y caligrafía hace miles de años. Hicieron un poco como Salomón, mirar la naturaleza y aprender de ella. Pues mirad ahora las fotografías, que verdaderamente son impresionantes, cuando vemos incluso en este momento cómo este tejedor lleva en su pico precisamente parte de lo que va a terminar de utilizar para construir lo que él estaba haciendo. Es su nido, impresionante. Mirad lo de las hormigas también, que antes hemos leído. ¿Y cuántas, trabajando? No es como en algunos países que conocemos muy bien, que hay unos cuantos mirando y solo uno trabajando. No, aquí están todos por lo que están. Las torres de termitas. Increíble. Ya veis, hasta 6 metros. El nido que hemos visto antes, al inicio. Verdaderamente toda la creación de Dios, una maravilla, a pesar de la entrada del pecado, a pesar de eso incluso. Y volvemos con los cuervos. Doy las gracias también a la persona que me pasó esta noticia. Ya sabéis que un tiempo atrás estuvimos mostrando sobre la inteligencia de los cuervos, pues aún vamos a ver más. Aquí se explica cómo no es una cuestión tan simple lo que podemos llegar a pensar de ellos. Ya vimos la otra vez que nos sorprendieron, pues ahora nos van a sorprender, yo creo que aún más. Este cuervo sediento, todos recordáis la fábula clásica de Esopo, que un cuervo intenta tomar agua de una jarra profunda, pero en un principio no lo logra porque su pico no llega hasta el fondo. Luego de reflexionar sobre su problema, el cuervo decide llenar de piedras la jarra para que el nivel del agua suba hasta quedar a su alcance. Pues bien, esta historia tiene una base, y resulta de que se han hecho pruebas con los cuervos. No han sido tan listos de, a buenas a primeras, ir a poner piedras para que el nivel del agua suba hacia arriba, pero sí que han ido probando distintos materiales hasta que dan con lo que tienen que dar. Y aquí vamos a ver en un vídeo esta, alucinante inteligencia de los cuervos, que ya vimos cómo Dios los utilizó también para sustentar a un profeta, a Elías. Bien, pues ya habéis visto una vez más
la maravillosa inteligencia de estos animales, que no se echa atrás por un problema, sino que va buscando la solución. Desde luego esto no lo hacen todos los animalitos, pero ya veis, los cuervos sí. Y sigamos disfrutando de la creación de Dios, y no solo en esta tierra, sino también en el espacio. Un eclipse transforma el Sol en un anillo de fuego. Claro, esto no es algo que signifique el fin del mundo, ni nada parecido, pero mirad lo maravilloso que es cuando podemos contemplar una imagen así. Es impresionante, ¿verdad? Pues bien, ahora sí que hacemos un cambio y vamos a adentrarnos en la parte ya más penosa, y suele ser cuando ya el hombre suele estar en intervención. Y su pensamiento era de continuo el mal, nos decía el texto de Génesis, en el tiempo del mundo antediluviano, cuando Dios dijo: hasta aquí habéis llegado. Una mujer se realizará un aborto para entrar en Gran Hermano. Es porque dice que la gente no quiere ver a una mujer gorda desnuda en la pantalla. Y además ya tiene un embarazo, no de un día, ni dos, ni un mes, sino de 5 meses. Desde luego dice que ella quiere tener un futuro mejor y que por tanto esto es lo que tiene que hacer para poderlo conseguir. En fin, desde luego, hasta qué punto estamos llegando, ¿no? Ojalá esa noticia sea una falsedad, ojalá. Orgullo humano. Arabia Saudita comienza a edificar el rascacielos más alto del mundo. ¿Recordamos también qué sucedió después del diluvio? ¿No quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo para que no les sucediera nunca más lo que les había acontecido? Pues bien, ya sabéis que los rascacielos, algo tan habitual desde hace tantos años, siguen pujando en un país y en otro a ver cuál va a realizar la mayor obra colosal que llegue más arriba que otro. Y ahora este será construido en la ciudad de Jeddah y tendrá una altura de 1007 metros. Su costo estimado, 1.200 millones. Claro, tendrá de todo y unas vistas, claro, impresionantes, cómo no. Pero decimos, ¿y esto es necesario? Bueno, quizás mucha gente hará dinero con esto, pero ya vimos hace muchas conferencias, ya no recuerdo ni en cuál, algunas declaraciones de gente que se dedicaba a construir precisamente rascacielos, diciendo de que precisamente lo que ellos tenían claro era esa lucha entre unos y otros para ver cuál era el que terminaba más engreído en definitiva, por conseguir esto mayor que el otro. Realmente increíble si estas cosas se hacen por esto. Antediluvianos. Artebigua, el templo perdido de los canarios, desvela un inaudito conocimiento astronómico. Estamos hablando de las Islas Canarias, ya sabéis, son islas españolas que están al lado de África. Aquí tenemos una fotografía de una cueva en Gran Canaria, pero que es muy curiosa porque marca los equinoccios y los solsticios. El templo se ubica en una cueva situada en la que probablemente fue comarca aborigen de Artebigua y señala los equinoccios y solsticios. Además, recrea la fecundidad. A lo largo de 6 meses, la luz proyecta imágenes con forma fálica que se acercan a los grabados de triángulos púbicos femeninos. Se trata de una secuencia de imágenes que puede ser un diseño preestablecido por los sacerdotes astrónomos, los faicanes. Plantea un salto cualitativo impresionante sobre estos pueblos de los que se piensa como primitivos, explica el arqueólogo Julio Cuenca. Ya sabéis que tantas veces se ha hablado, uy, la gente de aquí o de allí, en esas épocas que eran primitivos, y resulta que de primitivos tenían muy pocos, sino que tenían unos conocimientos astronómicos y con capacidad de construcción para que todo esto se produjera en el momento preciso a través de unas ranuras en las piedras, para conseguir esto que ellos tan bien estudiado tenían. No sé si es ante o post diluvio, pero desde luego lo que está claro es que personas que teóricamente no tenían los instrumentos que tenemos ahora eran capaces de conseguir todo esto. Desde luego, ¿qué pensamos con ello? Que el hombre ha ido de menos a más o de más a menos. Es para pensar, ¿eh? La Biblia es muy clara.
Éramos mucho y nos hemos vuelto cada vez a menos. Todo lo contrario de lo que nos narra la evolución. Más sobre arqueología, y que también llegas a pensar, ¿esto es postdiluviano o es antediluviano? Bien, todos conocemos la ciudad de Petra, una ciudad cavada en la roca. No es una construcción de ningún tipo de piedra sobrepuesta, sino que es picado en la piedra, en la roca. Es realmente un lugar impresionante, parece ser. Las personas que han estado y me lo han comentado han quedado alucinados. Se ha hecho famosa en películas, pero bien, mirad también que esto no era hecho al azar porque sí. Los creadores de la ciudad de Petra siguieron el movimiento del sol, una vez más, el movimiento solar, como siempre estaba en esas culturas. Durante el solsticio de invierno, la luz solar se filtra en el monasterio de Petra, iluminando el pódium de una deidad, momento en el que la silueta de la montaña de enfrente dibuja la cabeza de un león, un animal sagrado. Pues bien, ahora me gustaría saber cuántos de nosotros tenemos esa capacidad, no solo para hacer esa maravilla en la roca, sino además que vaya en conjunción con el sol. Recordemos, el paganismo, ¿en qué se basaba? En el sol, como símbolo de ¿qué? De su máxima divinidad, y que no representaba precisamente a nuestro Señor, sino a Satanás, suplantando lo que ya sabemos, siempre las cosas de Dios. Y atención a esto, descubren herramienta con la que se construyó el Muro de los Lamentos. Arqueólogos descubrieron por primera vez una herramienta que sirvió para construir el Kotel Amaraví, o Muro Occidental, conocido en el mundo gentil como el Muro de los Lamentos, el que servía como soporte al segundo templo de Jerusalén, el santuario más sagrado para el judaísmo. Es un cincel que fue empleado para dar forma a las grandes piedras del muro, dijo el arqueólogo Eli Shukron, que trabaja en la zona desde hace 2 décadas. El cincel de metal, de más de 15 centímetros de largo, apareció hace meses a los pies de ese santuario, unos 5 metros por debajo del nivel de la famosa calle herodiana que hubo en el lugar hace 2000 años, o sea, en los tiempos de Cristo. Se trata de un descubrimiento extraordinario, porque hasta ahora nunca se había encontrado una herramienta de trabajo en esa zona. Imagina cuántos y cuántos proyectos se han llevado a cabo allí, 100 años de excavaciones arqueológicas, y nunca habíamos encontrado una sola herramienta. Ambos han trabajado, los que aquí cita, los últimos 20 años en la colina que conecta la zona del templo con la que fue la ciudad de David, y hace solo 2 semanas abrieron al público una imponente fortaleza cananea de hace unos 3.800 años que servía para proteger la principal fuente de agua de la ciudad, lo cual estuvimos mostrando también aquí, y que vimos que era de una construcción impresionante, con unas piedras trabajadas de unas dimensiones brutales que nadie podría mover, y aún ahora habría dificultades para poder hacer eso. ¿Qué había en Jerusalén? Estas construcciones, desde luego, muy normales para la gente común, no es que fuera. Entonces, esta construcción de esa fortaleza cananea, que se dice fortaleza cananea, ¿era realmente de los cananeos o era anterior ya a los cananeos, de algo que había habido allí? Sobre Jerusalén se puede hablar mucho, y quizás algún día deberemos dar algunos datos más al respecto, porque algo ha habido allí que siempre ha sido un punto especial. El cincel fue hallado con otros objetos que la Dirección de Antigüedades de Israel tiene bajo investigación, debido a que pueden arrojar nueva luz sobre quién completó realmente el Templo de Jerusalén. Hasta ahora se cree que el responsable de la titánica obra fue el rey Herodes en el siglo I a.C., pero el cincel, a decir de Shukron, fue empleado hasta un siglo después, lo que prolongaría la obra hasta los días de sus sucesores. En fin, ya vemos cómo va apareciendo cuestiones arqueológicas que son importantes para muchas cuestiones y detalles de esa zona, básicamente, que es un lugar clave
¿Y ya sabéis para qué? Para esta gran discrepancia que hay entre musulmanes y judíos. Y que unos dicen que pertenece a ellos y otros a los otros. Y así ya veremos después en las noticias también, que iremos dando o mostrando aquí, que estas polémicas siguen y son el punto de discordia que siempre está como una mecha encendida, a punto de estallar. Entramos en el apartado de crisis, algo muy profético y algo que sigue sorprendiéndonos. La banca, estamos hablando de España, gana cada vez más. Aquí nos habla del Banco Santander, pero esta semana un banco tras otro han ido dando sus datos y son impresionantes sus beneficios. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que incluso, ya sabéis, se dio rescate en algunos de los bancos porque así se exigió sobre el pueblo? Eso lo hemos pagado entre todos. Y hay algunos bancos que están teniendo estos beneficios tan tremendos cuando la situación es cada vez peor, por más que los políticos siguen intentándonos vender la moto de que no, esto va de maravilla, vamos mejorando. Pues mirad, el paro baja en el primer trimestre, pero también se destruye empleo, y curiosamente se destruye mucho más empleo del que se genera. Hay personas que ya ni van a las listas del paro, porque no les sirve de nada, ya terminan hartos. Y continuamente estamos oyendo de empresas que siguen cerrando, y algunas de muchos años. Cada vez más personas en España están teniendo familias enteras que todos los componentes de esa familia están sin recursos económicos, en paro, y algunos recibiendo subvenciones del Estado y otros no. Cáritas ha hecho un anuncio también de qué cantidad de ayudas están dando. Claro, ya sabíamos que esta crisis estaba provocada para conseguir unos cuantos objetivos, ¿verdad? Y la Iglesia Católica por detrás trabajando para ello. Pero bien, los datos siguen siendo horripilantes. Y no solo es en España, por supuesto. Francia también tienen sus problemillas, no creáis. El Parlamento francés apoya los recortes del primer ministro Manuel Valls, que por cierto es un catalán. Y como ministro también ha tenido allí que poner como imprescindible el recorte. En fin, la situación no está bien para nada, ni para nadie. Bueno, para algunos sí, ya sabemos. El Fondo Monetario Internacional dice que Rusia está ya en recesión. Las tensiones geopolíticas debidas a Ucrania y las sanciones entre las causas de la debacle están presionando a Rusia para que ceda, y a través de estas sanciones están consiguiendo ir hundiendo la economía de ese país. ¿Creéis que ellos se van a quedar de brazos cruzados? ¿No harán nada? En fin, ya sabemos cómo funciona esto, ¿eh? Pero la crisis se extiende por todas partes. Europa no está saliendo aún de los problemas económicos. Y vamos hablando de Europa y nos centramos ahora en Italia. Un homenaje en Italia permite al juez dar con el piloto que bombardeó Barcelona en 1938. Era un piloto italiano con aviones de Mussolini que atacó precisamente en 1938, periodo de la Guerra Civil en España, bombardeando Barcelona. Durante mucho tiempo se han buscado los culpables de todo esto, pero el gobierno italiano todo en silencio. A partir de aquí, curiosamente, a través de un programa de televisión italiano se hizo una entrevista y allí salió esta persona que además cumplió en marzo 100 años, y se supo quién fue. Además no fue el único, claro. Pero el gobierno italiano nunca ha querido dar datos sobre ello, sino que además los condecoró y aún siguen estando muy bien vistos. Y claro, ya te sorprende, dices, ¿cómo en una guerra civil
resulta de que hay alguien que viene de Italia, bombardea aquí y no pasa nada. Bien, ya sabemos que entre Franco, Mussolini y Hitler había lo que había. ¿Y qué es lo que había detrás de todos ellos? Pues sí, la Santa Sede, y que buscaban con todo esto conseguir los planes que tenían para llevar al mundo a una cierta situación, y en este caso a Cataluña y a España, y lo consiguieron. En fin, ¿por qué aún cuando hay cosas tan fuertes no se actúa? ¿Por qué hay aún entidades, o mejor dicho, gobiernos que no dan datos? En fin, ya vemos cómo actualmente se sigue minando que haya una justicia internacional. No se quiere eso, se está echando atrás. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que se deben esconder. Y esto lo he mostrado porque, sí, es algo que pasó a 100 kilómetros de aquí, pero desde luego tantas cosas hay detrás de la historia y aún en la actualidad, después de tantos años, se siguen ocultando. ¿Por qué creéis que es? Pues hablando de situaciones en España, Santa Teresa de Jesús, candidata para salvar a España de la crisis. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el papel de la Virgen del Rocío en la salida de la crisis? ¿Hay más intercesiones divinas? Estas son las preguntas que la coalición de izquierda Amaiur, ya sabéis, vascos, le ha trasladado por escrito al gobierno de España. Y ya suena a pitorreo, pero es que ya sabéis que después de las declaraciones de Jorge Fernández Díaz, del ministro del Interior en España, del Partido Popular, sobre cómo los santos son los que están salvando al país, en fin, desde luego es todo impresionante. Con todo esto se abre un debate, por supuesto, un Estado laico, y en cambio hay una falsa aconfesionalidad del Estado, tal como ellos mismos han expresado, ¿no? Y desde luego así está siendo. Pero no creáis que es solo en una parte de España, no, ya veremos más cosas aún. Los reyes de España representarán a España en la canonización de los dos papas, y lo vimos cuando estuvimos tratando el lunes sobre la temática monográfica al respecto de la canonización de los papas Juan XXIII, perdón, ahora deciría San Juan XXIII y San Juan Pablo II, y lo digo entre comillas, lo de santos. Se reunieron durante mucho rato y sí, fueron allí como representantes de España y bien, se dieron unos ciertos mensajes, estuvieron casi una hora, recordémoslo, la cual cosa denota que hay una muy buena sintonía entre la realeza española y el gobierno de España y, como no, el Vaticano. Y mientras, aquí tenemos a un exministro y expresidente de España. Zapatero dice que el Papa le reprochó la aprobación de la ley del matrimonio homosexual. Pero mirad qué ha sucedido. El expresidente del gobierno también ha asegurado que esa decisión fue aplaudida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y él dice: sabía que era un momento histórico y que a partir de ese momento España iba a ser un país más decente. Ha proclamado entre aplausos. Un país más decente. O sea, él entiende por decente ir contra lo que dice la palabra de Dios. Zapatero ha recibido este jueves el premio Pluma, que concede, ya con ese nombre ya os lo podéis imaginar, concede la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Allí fue a recoger el galardón. En fin, que así está la situación. Y a esto se debe también el logro de Zapatero para España. No nos hizo salir de la crisis, sino que dio estas directrices a seguir. La Federación de Comunidades Judías de España acoge con emoción la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Son comunidades judías y acogen con emoción una canonización. ¿Cómo se entiende esto? Pues era de esperar. La declaración Nostra Aetate fue
cuando cambió todo, a partir del Concilio Vaticano II, en favor de buscar el ecumenismo, y como no, también a los judíos, pues como reconocimiento de judíos a lo que está haciendo el Vaticano, ya lo veis aquí. En fin, ¿creéis que queda mucho para el ecumenismo? ¿Para que todos sucumban al poder de la Santa Sede, entre comillas? El rey de España destaca las virtudes de los dos futuros santos. Claro, era de esperar. Ya os decía, hay una conexión muy estrecha entre España y el Vaticano. Es interesante ver que precisamente ellos estuvieron hablando de algunas cosas, de algunas situaciones que implicaban tanto a nivel internacional como también a nivel local. En su breve discurso, don Juan Carlos habló de los vínculos de la Iglesia Católica y del Papado con España. Asimismo, destacó las altas virtudes de los papas que serán canonizados. Ambos, dijo, demostraron su amor a España y el compromiso con los fieles españoles. Debe ser por eso, porque España les da cada vez más dinero a la Santa Sede. Como nos querían mucho, pues toma dinero. ¿Y quién lo paga? No importa si eres católico o no, lo vas a pagar igual. Tú darás de tus impuestos para ellos, ¿cómo no? El rey también dedicó unas palabras al pontífice actual, de quien destacó la cercanía, sensibilidad social y la capacidad para reconocer la realidad internacional. Claro que tiene esa capacidad, si son ellos los que están moviendo prácticamente todos los hilos, y no para bien, precisamente. Luego nos sigue hablando sobre todas las personas que allí asistieron, etcétera, etcétera. El Papa recibe a los reyes de España durante casi una hora, faltaron pocos minutos, 7 en concreto, y estuvieron hablando pues de esas buenas relaciones, tuvieron unos momentos de chiste entre ellos, y el Papa le dio algo muy importante. Es algo que está dando prácticamente a todos los, yo diría que a todos los mandatarios que van a la Santa Sede a hablar con él, y es Evangelii Gaudium. Ya sabéis, su exhortación apostólica, que es la agenda a seguir por los gobiernos, por la ruta que les ha marcado el Vaticano, y se lo está dando a todos los que van a verlo, porque todos los que van a verlo, ¿qué van a hacer? A supeditarse a su jefe, no van a hacer otra cosa, no van allí solo de turismo. Luego el rey, claro, le tenía que dar algo a cambio, y dice que según fuentes de la Casa Real, los temas tratados en el coloquio con el Papa han sido los desafíos internacionales actuales, con particular atención por el caso de Ucrania y sobre la Unión Europea. Centrados en la situación de España, han abordado el tema de los jóvenes y el desempleo desde el punto de vista de la sensibilidad social. Qué bonito, ¿eh? Tratan todo, a ver, y ya está, así se va a arreglar, ¿eh? Claro, obedeciendo lo que diga el Vaticano, todo se arreglará, por supuesto, a su modo. Y después, cómo no, por su parte, la Oficina de Prensa del Vaticano precisa en un comunicado que se ha hablado de las buenas relaciones entre la Santa Sede y España, consolidadas cada vez más según el espíritu de los acuerdos de 1979. La entrada de la democracia, ya sabéis. En ese contexto se ha hecho referencia a algunas cuestiones de actualidad que conciernen la misión de la Iglesia en la sociedad y a la situación del país. Evidentemente, la situación del país, ya sabéis, Cataluña se quiere separar por aquí, el País Vasco por allá, y ¿qué más habrá? Mirad cómo es curioso que ellos mismos dicen que cada vez están más consolidadas estas relaciones entre la Santa Sede y España. No van a menos, van a más. Curiosamente, esos acuerdos llegaron en 1979. Ya sabéis que ya estaba todo predicho, o mejor dicho, dejado a tal punto para que con la muerte de Francisco Franco, el dictador de España, entrara otra vez una monarquía, y ya se sabía quién tenía que ser, evidentemente.
¿Por qué todo esto se decidió así? Pues, en fin, si no supiéramos que el Vaticano y Estados Unidos ya estaban moviendo muchos hilos, no entenderíamos muchas cosas, pero sobre todo el Vaticano ya sabemos que estaba interesado en ciertos acontecimientos tal como se deberían ir dando aquí. Y así han sido, ¿eh? Y aún serán. Ahora vamos a ver precisamente el vídeo cuando el Papa recibe a los reyes de España. Si os habéis dado cuenta, aparte de todo lo que hemos comentado, la reina no iba con mantilla ni peineta, como cuando la canonización, pero también iba vestida del mismo color, de blanco. Ya sabéis, como reina católica tiene el privilegio concedido por el Vaticano de que pueda ir vestida así, con ese símbolo de pureza, por ser reina católica. En fin, aunque ella fuera ortodoxa, es igual. Apartado para Cataluña. Y aquí tenéis lo que os decía, no solo es cuestión de España, que el clero esté en toda su fuerza, aunque a veces parezca que no, pero por detrás están. Artur Mas defiende la diversidad y de la unidad cívica de los catalanes, ya sabéis, era la diada del 23 de abril de Sant Jordi, una diada muy famosa aquí. Y, cómo no, ¿quién tenía que estar a su lado? Pues Martínez Sistach, ya sabéis quién es, el cardenal arzobispo de Barcelona aún. Siempre a su lado. Hubo misa, y alguien de izquierda, representantes del partido de izquierda de aquí de Cataluña, dijeron algo interesante. El presidente catalán ha participado después en la tradicional misa de Sant Jordi, San Jorge, junto a otras autoridades y políticos, entre los que no había representantes de ICV, por considerarla un hecho anacrónico que no refleja la pluralidad de Cataluña. En un comunicado subrayó que la laicidad de las instituciones es imprescindible para poder construir un espacio de convivencia entre religiones, por lo que ha considerado que el gobierno catalán no puede participar en una liturgia religiosa cuando representa a todas las sensibilidades. Pues bien, no sucede exactamente así, ya lo veis. Hay alguien también al lado del poder en Cataluña. La misa ha sido oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, quien elogió la clase política y la grandeza de la política, una actividad necesaria para conseguir el bien común para la sociedad. Por otro lado, ha pedido a la Iglesia que no tenga miedo, y no se lamente por la situación de desevangelización de Europa Occidental. Interesante, ¿eh? No se preocupen por esto. No tengáis miedo. Esto se va a arreglar. Claro, y tanto que se va a arreglar. De aquí poco, ya lo iremos viendo. Las profecías son muy claras al respecto. Y hablando de más profecías, entramos en la situación de Siria, que ya sabéis que todo sigue igual, y también Oriente Medio en general. Estábamos avisados por las profecías lo que acontecería. Si alguien aún no ha visto la conferencia número 7 presentada en el año 2006, os la recomiendo, no porque la presentara yo, sino por el contenido, para que os dieseis cuenta cómo las cosas se han ido cumpliendo desde entonces, tal como pude presentar, no porque yo fuera el más listo de la clase, sino porque la Biblia nos hablaba de ello. Y aún no ha terminado esa profecía, porque hay muchas cosas en juego. Aquí nos dice otro fracaso: Estados Unidos no logra que China imponga sanciones contra Rusia, sino precisamente todo lo contrario, aún se han unido más. Y la profecía nos lo decía, noticias del norte y del oriente atemorizarán. ¿Quiénes son? Norte Rusia, Oriente, tenemos China, tenemos India. Pues todo se va a cumplir, los pasos se están dando delante nuestro, y esto no son bromas, se va a cumplir. Estados Unidos tiene indicios de uso de armas químicas en Siria. Cuando dicen esto, ya sabéis qué quiere decir, que la situación se puede ir complicando y tener argumentos para una posible intervención. Obama señala que Estados Unidos protegerá la soberanía japonesa de las islas Senkaku.
Según el presidente estadounidense, las islas Senkaku están administradas por Japón y por lo tanto están cubiertas por el artículo 5 del Tratado Estados Unidos-Japón sobre cooperación mutua y seguridad. Sí, Estados Unidos con Japón. ¿Pero contra quién, en definitiva? Esas islas son las que están en litigio, con problemas, con China. Mirad cómo todo se va preparando, cada uno en el lugar que ocupará en el momento del conflicto final. Damasco, Estados Unidos participó en los ataques químicos en Siria. Como siempre, unos dicen que tienen indicios que han sido utilizados agentes químicos y desde Siria el gobierno dice que ha sido Estados Unidos. Y siempre estamos con lo mismo, unos se culpan a otros y allí hay un marrón impresionante que tarde o temprano va a terminar peor. Rusia y la India llevarán a cabo ejercicios navales antiterroristas en el mar de Japón. Mirad, Rusia, ¿con quién? Con la India. Interesante esto, ¿eh? Porque no debemos olvidar, como en Apocalipsis se habla de un ejército de 200 millones. Curiosa cifra, que cuando sumáis ejércitos de este bando, que no sería precisamente del aliado occidental, os va a ir dando. Eso también lo presenté en el año 2006. Y ahora vemos los pasos entre Rusia e India. Evidentemente, ¿con quién más? China está en el mismo bando, en el mismo juego. Y algunos aún dudan de que todo esto se va a cumplir. Pues nada, que vayan dudando, ya se lo encontrarán. Pero no podremos decir que Dios no nos avisó. Y esto eran las señales del pronto regreso de Jesús. Ciencia y tecnología. Robot simio para colonizar la Luna. Mirad, esto que veis aquí, este robot, ya no tiene solo una forma humana, ni es tampoco una máquina con ruedas, es como si fuera un simio, y se ha preparado para que se pueda levantar bien si se cae, y escalar si hay un terreno escarpado, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se mueve, y no lo pasaremos entero, pero sí un trozo para que veáis que todo esto se hace para, teóricamente, ir a la Luna. Bueno, veremos. Ya veis que el artilugio, este robot, imita bastante bien a un simio. Habéis visto qué engranajes, qué mecanismos tiene. De momento está hecho de un modo que, ya veis, no parece Jimmy el rápido precisamente, va muy lento, pero está hecho precisamente para que no vuelque y si vuelca se pueda volver a levantar. En fin, la ciencia sigue avanzando. Y aquí tenéis otro, el robonauta de la EEI, la Estación Espacial, ya puede caminar. Estuvimos mostrando que tenía una parte solo de tronco para arriba, pues ahora también le han puesto unas patitas un poco extrañas, pero se las han puesto. Y cada vez quieren que vaya haciendo más cosas para sustituir incluso al ser humano, trabajando incluso hasta quizás en el exterior de las naves. En fin. Y aquí tenéis a lo que dicen un Robocop real. Lo están desarrollando en la Universidad de Florida. Vais a ver también cómo funciona. 50.000 euros por robot, varios países interesados en él, pues igual a este paso habrá más policías en el paro. Pero ya ves, a un policía aún quizá le puedes hablar, a un robot no sé hasta qué punto te hará mucho caso. Sea como fuere, el caso es que la ciencia va avanzando en todos los niveles y vamos a ir viendo cambios continuos en nuestras vidas por todo lo que ello implica. Consiguen revertir la pérdida de memoria en ratones con estados iniciales de Alzheimer. Lo han conseguido investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Identificaron una proteína bloqueada en los pacientes y usaron terapia genética para revertir la pérdida. Hay 400.000 personas en España que sufren de Alzheimer. Son muchas. Y más parece ser que habrán, por todos los indicios. Pero bien, ya veis que se está trabajando también para conseguir una solución a todo ello. Se van abriendo ciertas puertas.
Y mirad esto también, bastante curioso. Hallan el secreto de la longevidad en la sangre de una anciana de 115 años. El estudio de las células de la sangre de la holandesa Hendrik van Andel Schipper, que murió en 2005 a los 115 años de edad, revela una clave para entender el secreto de la longevidad. Curiosamente, esta semana pasada salió también una noticia de un hombre de 175 años, si no recuerdo mal, en la India, al menos cree que tiene esa edad, y que dice que la muerte se ha olvidado de él. Han muerto sus hijos, bueno, todos, claro, con esa edad ya os podéis imaginar, y él aún está vivo. 175 años parece ser que tiene. Bueno, esta señora, su cuerpo, porque ya veis que es fallecida de hace unos años, sirvió para, o fue donado para que buscasen a ver por qué era tan longeva. Y aquí nos habla un poco de todo ello. El caso es que todo tiene que ver con asuntos de una serie de células que tenemos, y nos termina diciendo, para acortar, esto sugiere que a medida que envejecemos, la reserva de células madre hematopoyéticas disminuye hasta que todas nuestras células son clones de solo unas pocas células parentales. Los científicos destacan que gran parte de las mutaciones en la sangre de la anciana, que a pesar de su edad estaba sana y conservó sus facultades mentales en perfecto estado hasta su muerte, fueron inofensivas. Hay una serie de cambios en las células, pero a ella no le afectó mucho esto. En fin, se seguirá estudiando, porque ya veis que las personas, o el mundo de la ciencia, está trabajando para conseguir que seamos tan inmortales como sea posible, ¿no? Al menos alargar los años. Apartado para Latinoamérica. Lavrov viaja a Cuba en el marco de una gira por Latinoamérica. Ya sabéis, es el ministro de Asuntos Exteriores ruso. ¿Qué va a hacer allí? Pues ya, como era de esperar, tienen vínculos con Cuba desde hace muchos años, pero es que va a hacer una gira por varios países de allí. ¿No nos damos cuenta también cómo Latinoamérica se está dividiendo en dos bandos? Pues sí, y más intenso que va a ser eso, ¿eh? No va a quedar tan simple. Y atención a esto que acontece en Brasil. Esta noticia, si es cierta, es para poner los pelos de punta. En Brasil matan niños que viven en las calles para dar una buena imagen en el Mundial de Fútbol. Un periodista danés denuncia que las autoridades brasileñas están haciendo desaparecer a niños que viven en la calle para dar una imagen limpia durante el Mundial de Fútbol que se celebra a partir de junio. Las noticias de retrasos en las obras, chapuzas, revueltas sociales, accidentes laborales y demás se han quedado en minucias al lado de la terrorífica denuncia que hace Mikkel Jensen, periodista danés, y que ha desvelado la revista Placar. Jensen, periodista freelance, soñaba con cubrir el Mundial de Fútbol, el mejor deporte del mundo, en Brasil, un país espléndido. Pero el sueño ha mutado en pesadilla después que el danés decidiese viajar con unos meses de anticipación al país suramericano. Mikkel estuvo en Fortaleza, para él la ciudad más violenta de todas las que serán redes del torneo, y regresó impresionado, horrorizado más bien, tanto que ha decidido abandonar ese sueño de acudir como periodista al Mundial, y explica las razones en un aterrador informe publicado en su perfil de Facebook. Desde hace casi 2 años y medio llevo soñando con cubrir el Mundial de Brasil, el mejor deporte del mundo en un país maravilloso. Hice un plan, me fui a estudiar a Brasil, aprendí portugués y estaba capacitado para volver. Y en septiembre de 2013 volví. El sueño se iba a cumplir, pero hoy, 2 meses antes de la fiesta de la Copa del Mundo, he decidido que no voy a seguir aquí. El sueño se ha transformado en una pesadilla. Durante 5 meses fui documentando las consecuencias que provoca la celebración del Mundial. Son varias: remodelaciones, fuerzas armadas y policía militar en las comunidades, corrupción, abandono de proyectos sociales. Descubrí que todos los proyectos y los cambios se deben a gente como yo, un extranjero y también un periodista internacional. Estoy siendo empleado para crear una buena impresión. En marzo estuve en Fortaleza para conocer la ciudad más violenta de todas las sedes de la Copa del Mundo. Hablé con algunas personas que me pusieron en contacto con niños de la calle, y luego supe que algunos habían desaparecido. A menudo los matan por la noche, cuando están durmiendo en una zona donde hay muchos turistas. ¿Por qué?
para dejar limpia la ciudad para los extranjeros y la prensa internacional? O sea, ¿por mi culpa? En Fortaleza conocí a Alison, 13 años, que vive en las calles de la ciudad. Un chaval con una vida muy dura. Él no tenía nada, solo un paquete de cacahuetes. Cuando nos conocimos, él me dio todo lo que tenía, los cacahuetes. Este niño, que no tiene nada, ofreció la única cosa de valor que tenía a un extranjero que llevaba cámaras por valor de $10.000 y una tarjeta Mastercard en el bolsillo. Increíble. Sin embargo, su vida está en peligro debido a gente como yo. Corre el riesgo de convertirse en la próxima víctima de la limpieza que están efectuando en la ciudad de Fortaleza. No puedo cubrir este evento después de enterarme de que el precio de la copa no solo es el más alto de la historia en dinero, sino que estoy convencido de que ese precio adiciona también las vidas de niños. Hoy voy a regresar a Dinamarca y no volveré a Brasil. Mi presencia solo está contribuyendo a un desagradable espectáculo en Brasil. Un espectáculo en el que hace 2 años y medio soñaba participar, pero hoy voy a hacer todo lo que esté en mi mano para criticar y dar a conocer el precio real de la Copa del Mundo de Brasil. ¿Alguien quiere 2 entradas para el Francia-Ecuador del 25 de junio? Y firma Mikkel Jensen, periodista danés independiente y corresponsal en Río de Janeiro. Jensen, por razones obvias de seguridad personal, pidió que esta noticia no se publicase hasta que él hubiese salido de Brasil y regresado a su país. Fortaleza, la ciudad donde, según el periodista danés, se matan niños de la calle, acogerá 6 partidos del Mundial en su flamante y remodelado estadio Gobernador Plácido Castelo. Bien, yo no puedo certificar que esto sea cierto, pero como lo sea, desde luego puede ser impresionante. Ya hemos visto que también ha habido unos recortes en ciertas cosas para que todo esto se pudiese realizar, el Mundial de Fútbol. Y, en fin, si alguien tiene alguna confirmación sobre esto, sería bueno saberlo. Y si me lo hace saber, a mí personalmente os lo agradecería mucho. China le abre la chequera a América Latina en busca de materias primas. Rusia está por allí, China está por allí. El ascenso de China está cambiando el panorama financiero del planeta. La demanda china de commodities ha afianzado la posición de América Latina como proveedor de materias primas provenientes de países que no le hacen la venia a Occidente. Por tanto, se están arrimando a Venezuela y Ecuador, de donde sacan petróleo, cobre en Chile, soja en Argentina y hierro en Brasil. En fin, ¿no creéis aún que todo se está preparando? Apartado para Chile. Y esta noticia la presentamos en su momento como un estudiante adventista dejó de estudiar porque le ponían los exámenes en sábado y dijo que él no iba a seguir por este camino. Quería ser fiel a Dios guardando el sábado, tal como está en la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí no hay excusas que valgan. ¿El sábado es para los judíos? No. Fue dado a Adán y Eva en el Edén, cuando aún no había un judío en la tierra. Y Jesús enseñó cómo había que guardar el sábado. En contra de lo que los fariseos decían, se podía hacer el bien, era lícito hacer el bien en sábado. Y los apóstoles, después de irse Jesús, siguieron guardando el sábado yendo a las sinagogas. Y Juan, en el Apocalipsis, recibe la visión, especialmente ¿en qué día? Y lo dice él, en el día del Señor. Y no era domingo, era sábado, evidentemente. El día del Señor nunca ha sido el domingo. Pues bien, las cosas ahora han cambiado, gracias a Dios, para este muchacho que ha sido fiel y puede seguir estudiando allí. Cierto es que ha pasado una serie de acontecimientos que han provocado que esto pueda ser posible, pero automáticamente se entra en un debate en el cual, una vez más, nos damos cuenta, y en ese caso en Chile, de que la libertad religiosa está hasta un cierto límite, porque había que hacer eso en sábado sí o sí, o te ibas fuera. Y curiosamente dice que en aquella ocasión el voto disidente fue del ministro Sergio Muñoz, actual presidente de la Corte Suprema. El magistrado opinó que debía confirmarse la sentencia del tribunal antofagastino a raíz de los motivos religiosos que argumentó el estudiante. Pues ya sabéis, la libertad religiosa está y estará hasta un cierto punto, pero hay cosas que además van a cambiar
y rápidamente. Apartado para México. Bajan católicos, suben evangélicos, a pesar aún de los movimientos que está haciendo el Vaticano allí. La crisis global de la Iglesia Católica ya se refleja en México. Encuestas revisadas por este diario indican que en poco más de una década el número de personas declaradas no católicas creció en al menos 8 puntos porcentuales. En 2000 representaban 12% de la población, en 2010 la cifra creció a 17% y hoy alcanza el 20%. Pero hay algo también interesante. Los cristianos dicen que son los que más avanzan aquí, evangélicos, también testigos de Jehová hay más que en Estados Unidos. Hay un 5% que dice que no tienen religión alguna, pero los musulmanes siguen también en un avance continuo. Y los que dicen que van de capa caída son los espiritualistas. Bueno, así dice ser la situación de México. El Vaticano, ya sabéis que no se va a quedar quieto, va a trabajar, y ya lo está haciendo, y pues preparaos que aún lo hará más. Guerras y rumores de guerras. Profecía de Jesús. Obama-Pyongyang. Estados Unidos no dudará en usar la fuerza militar para proteger a sus aliados. Como siempre, amenazas de guerra. Corea, por supuesto. Oseas 4:3. Animales que morirían en masa antes del regreso de Cristo. Un misterioso virus causa la muerte del 10% de la población porcina en Estados Unidos. Son muchos, muchos animales. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Atención a lo que vais a ver ahora. En Estados Unidos, 3 lesbianas se casan y esperan un bebé. ¿Sí? Parece una cosa increíble. No, pues a este paso ya podemos ir acostumbrando a esto y a muchas otras cosas. Ya lo anunciamos o lo dijimos mucho tiempo atrás, que estas cosas irían aconteciendo y irían a más. Pues bien, 3 mujeres lograron estar oficialmente casadas en Massachusetts, Estados Unidos, a pesar de que la poligamia no es reconocida legalmente. Según publica el Daily Mail, Kitten, Brian y Dol Young decidieron unir sus vidas en matrimonio y para eso consultaron a abogados especialistas que les elaboraran documentos oficiales que las ampare a las 3 por igual en su matrimonio. Ante nuestros ojos estamos casadas. Tuvimos abogados especialistas elaborando papeles para que nuestros activos se dividan por igual, explicó Brin. Las 3 mujeres informaron que están esperando a su primer bebé. Kitten es quien se embarazó, ya que a ella le gustaría ser una mamá de tiempo completo. Nosotros 3 siempre hemos querido tener niños y queríamos que nuestra familia creciera. Decidimos que yo sería quien tendría los bebés porque me gustaría ser una mamá de tiempo completo. En la ceremonia de matrimonio, tanto Kitten como Dol caminaron por el pasillo hacia Brin y las 3 mujeres explicaron que además de cultivar su trío, invierten tiempo y esfuerzo en su maridaje. Nuestra relación se detalla la programación, todo lo que hacemos va en el calendario. Cada una de nosotras tiene sus propias tareas y roles asignados. Me gusta pensar en nosotros como un comité romántico, dijo Dol. Brian y Dol habían estado juntas durante 2 años y medio cuando decidieron inscribirse a un sitio web de tríos donde conocieron a Kitten. En fin. Y peor será la situación. Y aún irá rompiendo esquemas, por supuesto, por supuesto. Para unos será peor, para otros será mejor. Pero la situación, ya sabemos, va a ser como en los días de Noé y como cosas que acontecían en Sodoma y Gomorra. La Biblia es muy clara al respecto y lo estamos viendo, se está cumpliendo delante nuestro. Todos son señales del pronto regreso de Cristo. Pero cuidado, son señales de que antes va a venir el falso Mesías, que dará el visto bueno a esto y a muchas cosas más, a pesar de que, eso sí, dirá cosas preciosas y con un sonido musical en su voz. El polémico médico coreano que decidió desafiar a Dios y dijo que iba a corregir los errores de Dios haciendo operaciones de cambio de sexo. Y eso que él dice que es creyente. Pues él dice de que así libera a muchas personas de su situación
y en definitiva corrige esos errores de Dios. Bueno, pues ya veis cómo la situación se está poniendo extraña en este mundo, realmente extraña. Y iremos viendo cada vez más situaciones de desgracias. Hay muchas cada semana. Esta vez solo he elegido prácticamente tornados en Estados Unidos. Ya sabéis que siempre hay tornados en ciertas épocas, pero están siendo muy fuertes. En el estado de Mississippi han dejado ya, bueno, esta noticia hablaba de 9 muertos, ha ido creciendo hasta 20 y no sé si hay más. Y se decía por televisión de que hay lugares que son irreconocibles, poblados grandes, enteros, barridos. En fin, ya podemos también acostumbrarnos a que cada vez todo esto irá más. Y no solo esto, muchas otras desgracias. Hollywood. Estuvimos hablando del actor que vais a ver en esta película, que se hizo famoso por interpretar a Hércules. Ya sabéis que él es cristiano y a partir de esta película está teniendo problemas para tener más trabajo. Pues vamos a ver cómo esta película, que no sé si llegará a España, ya empieza a circular el tráiler. Dios no está muerto. Vamos a verlo. Ya veis que el tema de la película es muy atrayente, desde luego. Pero hay dos detalles que llaman bastante la atención. Una de ellas es que aparece una iglesia, ya veis, de tipo católico y, claro, se vincula automáticamente la cristiandad bajo un aspecto, por supuesto. Y otro es prácticamente al final de este tráiler, como hay una canción de ámbito religioso con instrumentos y un tipo de música muy concreto, como alabanza al Señor. En fin, pues démonos cuenta de que lo que se está mostrando es, sí, Dios no está muerto, pero por un lado aparece una imagen de una iglesia muy concreta y por el otro una forma de adoración divina no muy adecuada precisamente, pero que ya sabéis que es una forma que se está imponiendo cada vez más en todas las denominaciones y es muy dada a movimiento ecuménico. Por tanto, tened presente que cuando las películas se hacen, bien, Hollywood podrá poner sus pegas, pero a su vez sale a la luz por otra cuestión y alguien está siendo beneficiado con eso. Cuidado, porque a veces lo que parece bueno también puede tener sus cosas. Estemos siempre atentos, ¿verdad? Siempre atentos. La conferencia anterior de noticias os mostré las imágenes de la película que, bien, nos equivocamos con el título y ahora lo rectifico. Es de Superman de 1978, no era la última de las que han hecho tipo saga Superman. Y era esta imagen para que la recordéis. Bien, era porque la persona me dijo, no era ese título, es de esta otra película. Pues bien, le doy gracias a Joan de nuevo por aclararnos este dato. Mirad, si ya en ese entonces se hablaba de que el 13 salva al hombre, que es lo que aparece aquí traducido, en definitiva, esto aparecía, ¿en qué año? 1978. No es una cosa reciente, lo del 13, ya lo sabéis. En fin, pues nada, sigamos. Vaticano, doble cara. El limosnero del Papa lleva dinero a Sin Techo de Roma. Monseñor Conrad repartió sobres con dinero, me parece como el PP, y una felicitación de Pascua del Santo Padre. Y así, claro, el limosnero se encarga de lo que le dice el Papa, tienes que ir a buscar a los pobres y darles esto. Bien, lo curioso de todo esto es lo que termina diciendo aquí. La iniciativa, ha afirmado el limosnero, se ha tomado después de haber escuchado la meditación del padre Raniero Cantalamessa en la celebración de la Pasión de Viernes Santo, en la que el predicador de la Casa Pontificia denunció la idolatría del dinero.
y lo dice en un lugar donde en definitiva está plagado de un mineral dorado y de otro plateado y de tantas cosas más increíbles, y sobre una base económica brutal que está doblando gobiernos del mundo por todos lados, y resulta de que hablan de la denuncia a la idolatría del dinero, y claro, dan una limosnita a estas pobres personas. Claro que algunos dirán, no, es que lo criticas, hacen el bien y lo criticas. Claro, si no supiéramos el por qué esto es una mera apariencia de todo lo que hay detrás, no diría eso. Pero ya lo hemos mostrado y demostrado a lo largo de 183 conferencias. Y algunos aún tendrán dudas. Por favor, los que tengáis dudas, mirad las conferencias. La número 3, hecha en el 2006, y también, donde curiosamente se hablaba del número 13, con su relación en el Vaticano, y las conferencias de la 8 a la 10. Luego, mirad a ver si seguís pensando igual, si sois sinceros. ¿Cambios? Obama dice, el Papa Francisco es un líder que nos hace ser mejores personas. ¿No recuerda ninguna profecía todo esto? De cómo la segunda bestia a Estados Unidos le va a dar el poder a la primera bestia, a la que sale del mar. La de la tierra se lo da a la del mar. Estados Unidos se lo va a dar ¿a quién? A Roma, al Vaticano, a la Santa Sede que llaman. Pues el presidente de los Estados Unidos tuvo a su cargo la reseña del argentino en el listado de las 100 personas más influyentes del mundo elaborado por la revista Time. Su santidad nos ha movilizado con su mensaje de inclusión, dijo. No es de extrañar, ya vimos cómo actuó Obama cuando fue al Vaticano, ¿verdad? Como héroe de un cambio, influyente cardenal dice que el Papa está enfrentando oposición en la curia. Según Óscar Rodríguez Maradiaga, esta sorda oposición también está surgiendo en algunos que no quieren perder sus privilegios. Expresiones como ¿qué pretende este pequeño argentino? Están comenzando a hacerse sentir en los pasillos del Vaticano, advierte. Sí, ya sabéis, como los demonios, entre ellos no se tragan, si esto es así. Pero lo que está claro es que juntos van a trabajar por un objetivo, y este Papa no está haciendo esto porque sí, porque sea su antojo o su querer andar en el camino correcto, es porque está siguiendo la agenda que le pertoca para llevar al mundo a los pies del Vaticano. ¿Y tanta gente aún quiere ignorar esto? Pues tranquilos, que todo llega, todo llega. Pero ya veis, se está erigiendo con unas declaraciones así como un baluarte en defensa de todo lo mejor. Mientras otros quieren estar, parece ser, en la riqueza o bien tranquilitos. Ya estamos viendo cómo van apareciendo artículos que dan esta impresión siempre sobre el Papa. Controversia o adaptación. El Vaticano desdice lo afirmado por el Papa sobre el divorcio en una llamada telefónica personal. En una conversación telefónica privada el Papa Francisco afirmó que una divorciada podía comulgar, y estas declaraciones llegaron a la prensa. El Vaticano dice que pertenecía al ámbito de las relaciones personales del Papa y que no tiene consecuencias relativas a la enseñanza de la Iglesia, pero él ya ha dejado un camino a seguir. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bueno, aquí dice, el Papa Francisco pidió no condenar a las personas que han fracasado en su matrimonio, con lo cual se abre un camino para que se vayan o puedan entrar más personas a la comunión de la Iglesia. Imágenes. Joven muere aplastado por un crucifijo gigante en Italia. La obra era una creación en honor al Papa Juan Pablo II. Al parecer, la cruz del Cristo Redentor de más de 30 metros de altura, realizada por el artista italiano Enrico Job, se rompió de repente y una parte cayó sobre el grupo, matando al instante al joven. En España una imagen en Semana Santa cayó sobre unas cuantas personas, hubo unos cuantos heridos también.
Parece ser que hay una sublevación de las imágenes, por desgracia, porque causan dolor a personas que quizás están pensando que están haciendo algo correcto en esos lugares y no se dan cuenta que están ejerciendo la idolatría que Dios mismo denunció. No adorarás imágenes, ni las harás siquiera. Pues toma, hacer imágenes toca. Y por desgracia suceden cosas así por culpa de transgredir un mandamiento de Dios. Y quizás, yo no sé si ellos lo sabían o no, pero eso se lo deberían haber dicho sus dirigentes. Os estamos enseñando algo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Verdad que no se lo dijeron? Pues la sangre de estos, ¿sobre quién va a ser demandada? Líder influyente. Bien, más de lo mismo sobre la revista Time. Aquí hay más detalles. Obama, por supuesto, volcado totalmente con el Papa. Guerrilleros católicos ahora en el poder. Atención a esto, porque muchas personas desconocen este dato. El Papa Francisco recibió al presidente electo de El Salvador. El exguerrillero se declara católico y asumirá el poder el 1 de junio. Diréis, bueno, claro, ha cambiado de vida. Al concluir el encuentro en una rueda de prensa, el presidente electo indicó: estoy muy contento de haber encontrado un papa tan querido por el pueblo salvadoreño. Añadió su satisfacción por la futura beatificación que se realizará en el momento adecuado. Añadió que ha invitado al papa a visitar su país y Centroamérica. Bien, ya podemos hacernos una noción de lo que va a pasar. Y le pidió la bendición por su mandato que inicia el 1 de junio. Hay un intercambio de regalos, como siempre, y después vamos llegando al punto que dice: Sánchez Cerén, de 69 años, a pesar de su pasado, se ha declarado católico y su situación de exguerrillero en el poder es el cuarto que se registra en Latinoamérica, después del nicaragüense Daniel Ortega, la brasileña Dilma Rousseff y el uruguayo José Mújica. Curiosamente, 4 guerrilleros llegan al poder y todos ellos tan cercanos al papado. ¿No os escama esto? ¿No os da que pensar? ¿Cómo actúan los jesuitas? ¿Cómo hemos visto en la historia de los jesuitas cuál es su proceder? No todos, gracias a Dios, pero de algunos que vienen muy bien preparados y programados para hacer algo y después, bueno, algo ya veis, con armas, incluso, y después ser los líderes de un país, y que parecen que cambian de la noche al día. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es un milagro del Espíritu Santo en sus corazones? Ojalá sea esto. Pero curiosamente todos hacen migas con el Vaticano. ¿Por qué será? Marketing. El reality La Hermandad seguirá la vida de 5 novicias. La mayor dificultad, según sus responsables, ha sido conseguir acceso para grabar en el interior de un convento. Ahora también un reality show, ya sabéis, sobre la vida de 5 novicias, monjas, además en sus conventos católicos, claro. No vemos una promoción de nada, una monja cantando, haciéndose célebre, otra ahora, bueno, 5 así, es un continuo, van apareciendo noticias de divulgación en masa. ¡Qué marketing tan espléndido! Honduras. Aquí tenéis, Juan Orlando Hernández se reunió con el Papa y lo invitó a Honduras. Por tanto, queda claro que el Papa parece ser que tendrá que ir a Centroamérica al final, sí o sí. Y tuvieron 26 minutos de audiencia. En fin, iros preparando por esas latitudes, porque pinta que tendréis un Papa por allí. Ucrania. El Papa Francisco entrega a Yatsenyuk una pluma para firmar la paz. Ya vimos cómo también dio otra hace un tiempo atrás, para lo mismo, firmar la paz. El Papa Francisco, quien ha hecho varios llamamientos para resolver mediante el diálogo la crisis en Ucrania,
le regaló en una audiencia al primer ministro de Ucrania un estuche con una pluma para que pueda firmar la paz. Así lo espero, respondió el primer ministro al recibir el regalo. Bien, interesante, ¿eh? Que también ese primer ministro va al Vaticano. Una entrevista de 18 minutos. Y, cómo no, con una delegación en representación de Ucrania para esa canonización que hubo. Nadie mueve los hilos, ¿eh? Nadie, es curioso. Solo son intereses económicos y ya está. Sí, eso es muy importante. Poder militar, sí, es muy importante, pero ¿quién está moviendo la situación para que eso acontezca, para conseguir sus fines? Saben que les quedan muy pocos años para un acontecimiento y lo van a trabajar a la perfección, ¿eh? Sobre las canonizaciones que ya presentamos, podríamos añadir esto. Bancos y petroleras patrocinaron la ceremonia de canonización de Juan Pablo II. Y resulta que antes hemos visto que denunciaban el asunto del dinero. ¿Pero esto qué es? El Vaticano también aprovecha el apoyo financiero de corporaciones cuando se celebran eventos, como el de la canonización de papas. La ceremonia del pasado domingo fue patrocinada por multinacionales, petroleras y bancos. Bueno, no debería sorprendernos cuando sabemos que el Vaticano tiene mano en estos lugares. Y cuando digo mano, es participación en concreto. Y dictámenes también. Pero en fin, aquí tenéis quiénes han sido los patrocinadores, etcétera, etcétera. Dicen que para no sacar dinero de la caja de limosnas. Pobrecitos. En fin. Nuevo orden mundial. Mayor Oreja recibe el premio a la defensa de la libertad religiosa en el mundo. Ayuda a la Iglesia necesitada entrega el galardón este viernes en Valencia. Ya sabéis que precisamente Jaime Mayor Oreja, nosotros mostramos algunas imágenes ya tiempo atrás de cómo en definitiva hablaba apoyando al nuevo orden mundial. Y curiosamente se dedica también a la defensa de la libertad religiosa en el mundo. ¿No vemos que va asociado con nada esto? El Vaticano moviendo los hilos, como siempre, para variar, claro. Paraguay. Francisco recibió al presidente de Paraguay. La segunda visita de Horacio Cartes al pontífice en menos de 6 meses evidencia las excelentes relaciones entre la Santa Sede y este país. Lo mismo acontece con Honduras y con todos los demás, ¿eh? Ya veis, todos supeditados al Vaticano. La predicación a todo el mundo. La fe no encuentra murallas en China. En 2025 tendrá más cristianos que Estados Unidos. A pesar de oposición y demás. Estas son las estadísticas. Ya sabéis que lo están pasando muy mal en muchos lugares. En China, pero en otros países. Pero el cristianismo sigue creciendo. A pesar de todo, ya sabemos que cuando crece, crece para el auténtico pueblo de Dios y crece para todo lo demás. Eso seguro. Os perseguirán. 2 cristianos son crucificados en Siria por no renunciar a su fe en Jesús. Según Radio Vaticano, una monja siria informó que 2 jóvenes procedentes de Maloula fueron ejecutados el viernes 18 de abril. Y estas noticias se siguen dando prácticamente a diario. Ya vemos que se están moviendo hilos para que hayan intervenciones en estos lugares. Esto no se puede llegar a tolerar. ¿Qué va a suceder? Ya os lo podéis imaginar, ¿eh? Los cristianos van a ser utilizados para imponer algo a nivel mundial y los pobres están siendo utilizados. Eso sí, hay que reconocer que tienen una fe impresionante. Van a ser benditos por Dios. Pero es triste terminar así en muchos lugares, ¿eh? Pero se nos prepara para que haya una situación de conflicto entre prácticamente, ya sabéis que suele pasar, religión islámica contra religión cristiana, en general, católicos o protestantes. Y esta situación, ¿a qué va a llevar? Pues a una confrontación, tarde o temprano, si esto no se arregla con un ecumenismo.
conflicto y ecumenismo. Las dos cosas van servidas. Y luego el poder, ya sabéis quién lo ostentará, ¿verdad? Estados Unidos, homosexuales celebran concurso en San Francisco. Hank y Jesús, el cual fue considerado ofensivo y desagradable por los cristianos. Y es todo en plan blasfemo, y vais a ver cómo todo es una cuestión, curiosa. En primer lugar, Jesús no está muerto, es sexy, es una cita particularmente ofensiva del folleto de promoción del evento. Claro, con estas cosas, pues, ¿qué podemos esperar? Como en los días de ¿qué? Sodoma, Gomorra, el diluvio, todo va preparándose igual. Guerra de delfines. Estados Unidos va a desplegar una unidad de mamíferos marinos militarizados en aguas conflictivas. ¿Y mira dónde? En el Mar Negro. Lugar de discordia actualmente. Pues hasta animales están utilizando con fines militares. Lo hace el gobierno norteamericano, pero lo están haciendo también sus contrincantes, ¿eh? La Marina rusa también. Se utiliza la creación de Dios incluso con estos fines. Desde luego, es que cada vez yo ya no sé, soy incapaz de poner calificativos a esto. Washington evalúa frenar deportación de inmigrantes. Si se adopta a raíz de una revisión en curso ordenada por el presidente Barack Obama, podría proteger a decenas de miles de inmigrantes. Esto hará muy feliz a muchos, pero especialmente ¿a quién? A quien lo está propiciando. ¿Y quién es? El Vaticano. Ya lo recordamos, ¿verdad? A más católicos en Estados Unidos, mejor lo tendrán ellos para imponer todo lo que ellos quieren. Estados Unidos desconfiaba del cardenal Jorge Bergoglio. Antes de que fuera indiscutible y felicitado por Obama, el actual papa era cuestionado por su autoridad moral, y se desprende, dicen, de un cable de Wikileaks, en el cual se denuncia un proceder que no veían nada claro lo que estaba haciendo, dicen, el papa, y bueno, el papa que entonces era Bergoglio, y también algo que estaba en consonancia con lo que él podía haber evitado, teóricamente. Y en este escrito, pues se denuncia todo esto. Como siempre, ya sabéis, después las cosas parece que no terminan de ser exactamente así y no pasa nada. Y el gobierno de Estados Unidos, ya no se preocupa por esa situación ni por él. En fin, más de lo mismo. Control. Así vuelan los colibríes de la policía uruguaya. El Ministerio del Interior difundió imágenes de las unidades Colibrí, los nuevos drones equipados con cámaras con los que la policía uruguaya patrullará. Nos vamos a ir acostumbrando a ver esos artilugios sobrevolando nuestras cabezas. El control cada vez por todas partes, mirad si no. O algo que puede ser muy positivo. Una nueva ayuda para el control paterno. Diseñan reloj con GPS para localizar a los niños, básicamente de 3 a 8 años de edad, y así saben en todo momento dónde están sus hijos. Nos vamos mentalizando de que, mira, ¿ves? Esto va muy bien. Pues claro que irá muy bien para según qué, pero se va a dar un salto después a otra cosa que vaya directamente incorporado al sujeto y no como algo externo. Padres e hijos estarán mentalizados como algo positivo. Chip. Esta noticia, que es del año 2011, era un indicio de lo que ahora ya se ha probado. Vacas con chip electrónico. Las vacas europeas llevarán pronto un chip electrónico que servirá para identificarlas y para hacer un seguimiento individual de cada animal durante toda su vida. Si no se ha probado, le falta poco. Y va a servir para todo su rastreo. Una forma de saber desde dónde estaba en su primera granja, todo el proceso que sigue en su vida hasta llegar a ser pues un fiambre. Y que la gente pueda comérsela incluso. Pues bien, todo ese proceso estará rastreado por el chip. Será también otra forma
de ir preparándonos, primero en animales, ya lo vimos, y después iba pasando a humanos. Crean un microchip para controlar la natalidad a través de comunicaciones inalámbricas. El futuro del sistema de inyección de fármacos y el control de la natalidad se encuentra en un microchip que planean implantar a los pacientes desde el año 2017. Esta tecnología de los años 1990 ya está lista para su uso. Ya veis cómo avanza todo, pero eso sí, con microchips implantados. Espiritismo. En Colombia, joven inglés muere tras enigmático ritual. Henry Miller participó en una ceremonia con ayahuasca liderada por un chamán y terminó muerto. Ya sabéis que estas cosas acontecen mucho en ciertos lugares y todo es para entrar en trances y demás. Bueno, pues el espiritismo también se cobra sus vidas, ahora y después por la eternidad, por desgracia. ¿Fin del mundo? La nueva arca de Noé espacial salvará a la humanidad de una catástrofe planetaria. Científicos y arquitectos británicos elaboran un proyecto de nave espacial que salve a la humanidad en caso de una catástrofe planetaria. Se ve que hace poco hubo una película que versaba más o menos sobre esto. Subían, bueno, no los pobres precisamente, ¿no? En fin, el caso es que se está preparando al mundo para una situación que podría ser, bueno, casi definitiva de desgracia, y así, pues, alguien se salvaría. Bueno, si esto ya se está preparando, será que algunos huelen que puede pasar algo muy malo. Sea como fuere, que se olviden de hacer arcas de Noé, por espaciales que sean, porque nuestra verdadera arca de Noé espacial va a llegar en la segunda venida de Jesús. Y allí sí que Dios va a salvar a los suyos de todas las épocas. Y sí que iremos a la conquista de otro mundo, llamado cielo, por 1000 años, pero luego volveremos acá. Y aquí será nuestra residencia para siempre. Pero no se va a salvar aquí nadie que no vaya en los designios del Señor. Por tanto, tengamos presente que el hombre puede hacer muchos proyectos, muchas torres de Babel para salvarse de la destrucción, pero nadie va a escapar, solo los que Dios designe, porque Él habrá considerado justos y fieles. ¿Seremos de ese grupo? La segunda venida de Jesús falta poco para que se cumpla. ¿Estamos preparados? ¿Y si nos morimos antes? ¿Estamos preparados? Israel. El rabino Lau pide respeto por Shabbat en Tel Aviv. Tras la ordenanza municipal de Tel Aviv que permite a las empresas proveedoras de servicios de la ciudad operar en sábado, el rabino jefe local Israel Meir Lau criticó duramente al intendente Ron Huldai. El cumplimiento de Shabbat se rompe a través de las paredes de mi corazón. Por el respeto de los judíos observantes y de acuerdo con el carácter judío del Estado, Tel Aviv, al igual que muchas otras ciudades de Israel, respeta el Shabbat y no permite a las empresas o el transporte público operar en la ciudad. El gran rabino de la ciudad envió una carta con tono dramático al intendente en la que afirma que se trata de la ruptura del patrón de vida de la ciudad desde su fundación hace 105 años. Consideremos lo que está en juego en la decisión que está delante de ti. El rabino Lau agregó que nunca antes había recurrido directamente a la intendencia. Huldai respondió a la carta y destacó que solo el 1% de las empresas proveedoras de servicios podría funcionar, y solo en los lugares y áreas en las que su funcionamiento no causa perturbación. El mes pasado el Ayuntamiento de Tel Aviv autorizó una nueva propuesta que abre el camino para la regulación de la operación del negocio el sábado. El municipio ha definido a varias tiendas que permanecerán abiertas en cada calle central, de acuerdo con el número de tiendas de comestibles en ejecución el sábado. Se espera que el proyecto de ley se apruebe en el Consejo de la Ciudad en el futuro y solo después, si consigue la aprobación del Ministerio del Interior, entrará en vigor. El viceintendente Asaf Zamir respondió por su parte a Lau que la decisión no es dramática ni excluyente, sino que respeta el carácter pluralista de la ciudad.
Nadie se queja de los cafés, que de hecho están abiertos los sábados. Lo que estamos haciendo es ampliar los servicios prestados en la ciudad por las tiendas de comestibles para los fines de semana también. ¿Os dais cuenta cómo también se está minando allí el sábado? Paso a paso. Nunca Satanás hace las cosas de golpe, normalmente. Siempre va haciendo paso a paso para que vayan asimilando y las barreras vayan cediendo progresivamente de modo sutil. Hay unas resistencias, pero como no es considerado una gran tragedia, pues un pasito más. Y así continuamente. ¿Y el hombre a qué se acostumbra? Pues a lo que va entrando poco a poco. Eso lo asimila. El sábado va a ser también tumbado allí. El Vaticano va haciendo su labor. Por negocios, por mil y unas historias, pero el domingo terminará siendo el día impuesto en todas partes. Recordemos esto. Gracias a Dios que aún tiene pueblo también entre los judíos y muchos de ellos van a despertar y van a abrazar a Cristo como el Mesías, al auténtico. Pero alguien debe decirles todo lo que se les viene encima también a ellos, ¿no? Y a todo el mundo en general. Israel bombardea la franja de Gaza tras la reconciliación de Hamás y Fatah. Y así está la situación. Ellos hacen un pacto, teóricamente ya no se pelean más entre palestinos y ahora Israel toma esta represalia. Israel cancela la reunión de paz por el acuerdo de Fatah y Hamás. El asunto de la paz, como siempre, colgando de un hilo. Israel rechaza el vínculo de la crisis de Ucrania con el antisemitismo. Bueno, también es curioso, ¿eh? Se manifiestan así. Pero ya sabéis, esa situación que está siendo, como dice aquí, el antisemitismo es una característica del nacionalismo militante tanto en Ucrania como en Rusia. Durante el descontento que derrocó al presidente apoyado por el Kremlin en febrero, hubo varios ataques a judíos y sinagogas que fueron culpados a grupos ucranianos de ultraderecha. ¿Se está preparando algo? Netanyahu jamás está tratando de crear otro holocausto. Bueno, ya estáis viendo cuántas declaraciones que están dándonos unos indicios de sensación grave por todos lados. Y unas palabras de Kerry: Israel podría convertirse en un estado de apartheid si no llegan a ese acuerdo con los palestinos de hacer dos estados. Han sido unas frases que han causado un revuelo tremendo. Kerry ha después tenido que matizarlas, pero la situación está colgando, como os decía, de un hilo. Igual que aquí, Ucrania. Poroshenko viaja en secreto a Israel para tratar con Pérez la crisis en Ucrania. También, allí tienen que ir para esto. Esta es la primera reacción oficial de Israel a la denominada crisis de Crimea, pese a que es uno de los temas más recurrentes de la prensa local. Ambos estados tienen amigables relaciones con Israel y por ello deseamos que recuperen su colaboración lo antes posible, Rusia y Ucrania. La normalización entre dos naciones fraternas, entre naciones vecinas, es nuestra prioridad, agregó. Todo lo que se está aconteciendo por detrás, eso evidentemente no nos lo van a decir en público. Tropas estadounidenses llegan a Polonia y a los países bálticos. ¿Creéis que van de excursión? Pues nada, Rusia advierte que podría responder en Ucrania como lo hizo en Georgia en 2008. Y ya sabéis lo que aconteció, ¿eh? ¿Tenéis memoria? Ucrania acusa a Rusia de querer lanzar una tercera guerra mundial. Vuelve a aparecer esto colgando como la espada de Damocles. Una tercera guerra mundial. El apoyo a los terroristas constituye un crimen internacional, dijo el premier Yatsenyuk. Por tanto, una vez más, ¿os dais cuenta de qué situación se está viviendo? Todo está como a punto de estallar. Todo. Rusia acusa a Estados Unidos de una presencia militar sin precedentes en sus fronteras. Es toda la OTAN que está maniobrando al respecto. Y Estados Unidos, claro.
todo esto no pasa porque sí. Sí que esto genera mucho dinero para muchas empresas, para algunas personas, pero todo esto se está moviendo por algo más. Mirad cómo precisamente, si ahora cogiésemos un mapa y pusiésemos los lugares de tensión claves para que se produzca un gran conflicto a nivel mundial, podríamos ponerlo en Latinoamérica, podríamos ponerlo en Europa, podríamos ponerlo en la zona de Ucrania, Rusia, podríamos ponerlo en la zona de Oriente Medio, podríamos ponerlo... ¿Dónde? En Israel. ¿Cuántos lugares están conectados por los mismos personajes, por la misma escena detrás de lo que hay? Todo está pendiente de la sujeción de esos vientos que la profecía nos dice. El Señor está haciendo retener los vientos de la contienda a sus ángeles, en todos los sentidos, incluso de desgracias como estamos viendo también, ajenas al ser humano, o aparentemente ajenas muchas de ellas al ser humano, como cataclismos. Pero en cualquier momento esos vientos van a ser desatados. Y todo lo que estamos diciendo día tras día se va a cumplir del todo. Somos conscientes que millones de personas van a perecer. Pero lo peor, millones de personas van a perecer y quizás muchos de ellos van a perder la eternidad. Somos conscientes de que debemos avisar a este mundo de que regresen a Dios, que guarden los mandamientos, los 10, incluido el sábado, y que se preparen para el encuentro con Jesús, para servirle de todo corazón, porque Él hizo el gran sacrificio por nosotros de venir a morir a la cruz. ¿Y de qué forma? Pues mirad esto. Asteroide no es el único, se habla también de otro. Asteroide de 410 metros podría chocar con la Tierra, y esto lo alerta la NASA. Ello ocurriría en el año 2032. El astro es catalogado como potencialmente peligroso por la distancia mínima de intersección orbital. Se cree que con un poco de suerte no llegará a impactar, hay una probabilidad pero lejana, y hay otro asteroide que también se acerca y, bueno, ronda sobre el 2029, algunos dicen 2027, se están haciendo muchos cálculos, a ciencia cierta muchos cálculos, pero nadie sabe nada, tan adelantados que estamos, y resulta que ni los científicos lo saben, no lo pueden predecir. Bien, si este llegase a caer en 2032, no debe preocuparos mucho, porque va a afectar solo a Satanás y sus ángeles. Sí, no habrá nadie más aquí ya. Pero si es antes y llegara a impactar este u otro, u otros, ¿qué puede acontecer? Bien, ya sabéis que es un tema de mucho debate. En Apocalipsis se habla de algo que cae de arriba hacia abajo y que lía una de grande, ¿eh? ¿Será esto? ¿Será otra cosa? Estudiemos las profecías, pero tened presente que grandes desgracias ya están habiendo y aún no son nada con lo que va a venir. No, a mí no me entusiasma que estas cosas pasen, no me alegra para nada, solo por un motivo. Son las señales que Dios dispuso y nos dejó escritas a través de sus profetas y apóstoles. En la Biblia, en ese libro que tantas personas dudan de él o dicen que son historietas, pues todo se está cumpliendo a la perfección, todo. Y si alguien se mofa de ello, que se mire las conferencias de la 5 a la 10 y después que nos diga si aún tiene valor para mofarse de lo que aparece en la Biblia y que seguramente quien se mofa no tiene ni idea de que eso está registrado allí. Os lo digo, mirad estas conferencias,
porque allí no me inventé nada, era todo profecía bíblica e historia en mano, cumplido todo al detalle, al dedillo. Pero aún hay otras profecías que están a punto de cumplirse, y esas, no tengáis duda, si Dios la dijo, se cumplirá. Preparémonos para ese momento y avisemos, aunque nos ridiculicen, aunque digan de nosotros lo que quieran, aunque nos insulten, nos peguen, nos maten. Vivamos por amor a los demás, porque si no, nada de lo que hagamos va a tener sentido. Somos cristianos, hemos de ser como Jesús. Que Dios nos ayude a ello y nos prepare para todo lo que está delante nuestro y que cada semana ya estamos viendo. Que Dios os bendiga.